Ecuador. Vamos a conversar con él sobre un tema importante. Defensa Deudores Ecuador plantea reformas urgentes al nuevo gobierno y asamblea para frenar la crisis de sobreendeudamiento. Propuesta que se ha enviado al gobierno y a la asamblea para tener alivio financiero a deudores adicionales a lo que ya lanzaron. Bienvenido, abogado César Coronel, acá a la familia de WQ Radio y WQ Noticias. ¿Qué tal, Paul? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para ti y para todos quienes a esta hora nos escuchan en WQ Radio y quienes también podrán luego ver esta entrevista en diferido. ¿En qué consiste esta propuesta que enviaron ustedes como parte de los cambios y beneficios para los ciudadanos que presentan o que tienen deudas? Es evidente que en el Ecuador existe un grave problema de sobreendeudamiento. Aproximadamente 3 de cada 10 personas que tienen una operación crediticia vigente están registrando atrasos en el pago de sus deudas. Y esto se traduce en que tienen una calificación pésima o mala en el buró de crédito, lo que a su vez también se traduce pues en que estas personas evidentemente ya no tengan acceso a más líneas de crédito. Por otro lado, es importante también mencionar que en nuestro país, si bien es verdad existen herramientas legales para poder ayudar a los deudores, también es cierto que nuestra normativa en materia concursal y en materia de deudas es obsoleta y es importante acudir hacia una reforma integral. En ese sentido, así como lo hicimos en Chile, con Defensa de Deudores en Chile, que viene trabajando hace más de 25 años y logramos varias reformas legales justamente a través de la incidencia política, como por ejemplo normativa de segunda oportunidad. En el caso del Ecuador es importante también que este tipo de propuestas puedan ser acogidas. En ese sentido, hemos enviado al señor presidente de la República una serie de propuestas justamente para poder colaborar en esa línea. Es importante mencionar que el triunfo del presidente Noboa y su mayoría legislativa en la Asamblea Nacional podrían facilitar justamente que el anhelo de nosotros los deudores se pueda concretar en realidades a nivel normativo, porque si bien es verdad hay algunos temas que dependen exclusivamente del Ejecutivo, también es verdad que hay otros que dependen también de reformas legales y por lo tanto es necesaria la colaboración conjunta entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional. Es por esa razón que hemos enviado, decía yo, algunas propuestas tanto a mediano, corto como largo plazo para poder justamente buscar esas mejoras en la normativa ecuatoriana respecto a nosotros los deudores. Hay varios casos críticos, por ejemplo, que presentan los ciudadanos y que están endeudados. ¿Cuáles son estos casos críticos? No sé si de pronto podríamos hablar con algunos ejemplos y qué es lo que se busca con estos ejemplos que de pronto podemos detallar hoy. Por ejemplo, es importante mencionar que la normativa concursal en el Ecuador tiene varias décadas de haberse expedido y en realidad en la práctica ha tenido muy poco uso justamente por lo obsoletas que son estas disposiciones. Entonces es importante reformar este tipo de normativa que permita a aquellas empresas, pequeños y medianos negocios que se encuentran en una situación complicada ir a un proceso de cierre ordenado o un proceso en el que puedan justamente rescatar la operación para tratar justamente de salvaguardar los empleos, porque al final del día cuando una empresa quiebra, no se trata únicamente de los accionistas o del representante legal, sino también de todos y cada uno de los relacionados, es decir, de sus trabajadores, de sus proveedores, etcétera. Por lo tanto, la normativa que hoy existe respecto al tema concursal y a los temas de quiebras de empresas es absolutamente obsoleto. Pero también es verdad que en lo que respecta a las personas existen una serie de falencias. Por ejemplo, se decretó una condonación por parte del gobierno nacional en lo que respecta a las deudas del Banco Nacional del Fomento. Esto se expidió el año pasado. Ya vamos a estar a la mitad del año 2025 y todavía lamentablemente hay casos en los que este tipo de solicitudes no han sido resueltas, cuando la normativa, en este caso el decreto ejecutivo presidencial, fue sumamente claro. En ese sentido, es necesario que este tipo de medidas como las que ha ordenado el señor presidente de la República se cumplan a cabalidad. Lamentablemente, algunos malos medios intentan boicotear la gestión gubernamental y poner obstáculos a los ciudadanos. Pero también es importante mencionar, por ejemplo, que el mismo Banco Nacional de Fomento, en lo que respecta a la Ley Orgánica de Alivio Financiero, que fue una normativa expedida en diciembre del año pasado, es la única entidad financiera pública que se negó a aplicarlo. Ese tipo de situaciones son situaciones que no dependen necesariamente de una ley o de un decreto, sino también de una reforma integral a la
forma en que están funcionando esas instituciones. Pero vamos más allá. Por ejemplo, en lo que respecta a Banco del Pacífico, es una entidad privada, pero que si bien es cierto, también tiene coactiva por una norma del Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando se expide algún tipo de beneficio, normativa o regulación respecto a las entidades financieras públicas, por justa razón, porque son un banco privado, ellos no lo aplican, pero en cambio sí aplican las normas respecto a la coactiva. Y ahí se convierte esto en una situación un poco compleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las entidades financieras públicas, cuando usted se encuentra en una situación de coactiva, le pueden permitir un acuerdo de pagos de hasta 30 años. Pero en cambio, en lo que respecta a Banco del Pacífico, por lo estricta que es la norma, solo le pueden conceder hasta 24 meses plazo. Imagínese usted una persona que tenga un crédito hipotecario por $200,000. ¿Cómo logra pagar esa deuda en 24 meses? Es imposible. Entonces, es importante reformar las normas en ese tipo de disposiciones. Por otro lado, por ejemplo, es necesario rescatar también las normas respecto a la prescripción de deudas de la CNT. No puede ser posible que la actual administración de la CNT, señor Curi, a quien no tengo el gusto de conocer y estoy seguro probablemente él tampoco conoce en detalle lo que está sucediendo, dejó sin utilización o sin efectividad el reglamento de prescripción de las deudas de CNT, que solucionaba dos grandes problemas. Primero, eliminaba aquellas deudas que tenían más de 5 años y segundo, eliminaba aquellas deudas que no tenían ningún sustento documental, que es más común de lo que creemos en esa empresa pública. Esto le hubiera permitido a la empresa depurar sus pasivos, transparentar la situación de la empresa, pero claro, esto afecta a los intereses de ciertos estudios jurídicos externos que se vieron afectados por este reglamento de prescripción y de alguna manera hoy se ven beneficiados con el desuso o con la no puesta en práctica de ese documento. Es importante entonces emitir reglamentación en ese sentido y no solo para la CNT, sino para todas las entidades del sector público, para que los procesos de prescripción de deuda se puedan hacer en la vía administrativa sin tener que acudir ante los jueces, porque ya la función judicial está bastante colapsada como para adicionarle también el tema de las prescripciones de deudas del sector público. Por lo tanto, todos estos temas, entre otros tantos que hemos propuesto, están dentro de la propuesta que nosotros hemos planteado al presidente de la República y que esperamos pues sea acogida y podamos ser escuchados nosotros los deudores y que éstas se traduzcan en la realidad. Doctor Coronel, dentro de estas propuestas o propuesta como tal que se ha enviado o que puede ser parte de alguna reforma, ¿incluyen todo tipo de deudas o ciertas deudas? Por ejemplo, estamos hablando de CNT, que es empresa pública, Banco Pacífico, que ya fue anunciado. ¿Implica también deudas o sobreendeudamientos de otras empresas particulares o necesariamente ciertas deudas que no, obviamente, no las tienen todos? En lo que respecta al endeudamiento en las instituciones públicas y empresas públicas, la normativa puede ser mucho más directa y sencilla, pues porque evidentemente es el mismo Estado al mismo tiempo el ente que regula y el ente cobrador. En lo que respecta al ámbito privado, en cambio, nosotros hemos generado propuestas a nivel procesal, justamente para poderle dar mayores derechos a los deudores, para poder negociar sus deudas en el marco de los procesos judiciales o incluso previo a un proceso judicial. Por ejemplo, hubo en la época de la pandemia por COVID-19 una ley orgánica de apoyo humanitario que lamentablemente fue poco conocida y muy poco aplicada, pero además su poca aplicación también se derivó en un desconocimiento por parte de los jueces respecto a la forma de aplicarla. Y era la figura de los acuerdos preconcursales que permitía a acreedores y deudores sentarse en una misma mesa a negociar. Esa figura legal, como era temporal, ya desapareció del ordenamiento jurídico ecuatoriano y lamentablemente hoy no existe y debería traerse en una versión mejorada de esta figura al ordenamiento jurídico actual de tal manera que los acreedores y deudores puedan sentarse a conversar para evitar justamente llegar a procesos judiciales o peor aún situaciones como la pérdida del patrimonio de las personas o de las empresas justamente como consecuencia de procesos judiciales por deudas. Entonces, qué importante es también trabajar en esa línea. Ahora, en lo que respecta, estas ya son reformas a largo plazo, pero en lo que respecta al corto plazo hay cosas que no dependen necesariamente de una reforma a nivel legal o que solamente necesitan voluntad política. Por ejemplo, hoy tenemos un serio problema con aquellas personas que fueron beneficiarios de créditos estudiantiles.
nosotros proponemos la condonación de deudas de hasta un monto de $5,000, así como se lo ha hecho con Banco Nacional del Fomento y con Ban Ecuador, también en lo que respecta a los créditos educativos, tanto aquellos que tuvieron su origen en la Cenecit, en el IES, como aquellos que tienen un origen en el Banco del Pacífico, porque esto también se deriva en una serie de problemas, y es que lamentablemente muchos de los chicos que accedieron a este tipo de créditos, lamentablemente no han podido hasta ahora conseguir un empleo, o el que han conseguido no les permite pagar obviamente los gastos del día a día y también el crédito estudiantil. Por lo tanto, es necesario también que se piense en reformas respecto a los créditos estudiantiles, empezando por una condonación de estas deudas de hasta $5,000. Solo hasta $5,000, nada más. Bueno, esta es una propuesta inicial por el momento. Evidentemente, en lo que respecta a las deudas mayores, deberán establecerse mecanismos que les permitan justamente llegar a acuerdos de pago y suspender los procesos de coactiva, que en muchos casos terminan afectando aún más la delicada situación que tienen estas personas. Imagínense una persona que estudió y que lamentablemente no puede trabajar porque el dinero que recibe se lo retienen los fondos, el banco. Entonces, al final del día, termina complicándose aún más su ya difícil situación económica. Es importante por eso pensar en todas estas realidades, y yo estoy seguro que en ese sentido el presidente Daniel Noboa, como ya lo hizo en su primer periodo, va a pensar en los deudores y va a seguir generando propuestas como muchas que ya se hicieron, y que algunas de ellas pueden ser todavía ampliadas o mejoradas, como la ley de alivio financiero, que es una de las propuestas también que tenemos respecto a ampliar mediante reforma legal los plazos que había previsto esa normativa, porque si bien es verdad, se había previsto que muchos de sus beneficios lleguen hasta febrero del 2025, también es cierto que muchas personas no lograron acogerse a esos beneficios, y es importante ampliar los plazos también, pero eso tiene que hacerse a través de una reforma normativa legal. Le decía eso porque hay que tener claro de que el empresario no quiere perder. O sea, jamás el empresario va a perder. Y esperemos que esta propuesta o esta reforma que ha sido impulsada por ustedes tenga éxito a beneficio de nosotros los desprotegidos, porque de alguna forma quizás no se pagó a tiempo por X motivos, ¿verdad? Lamentablemente, la situación de sobreendeudamiento en el Ecuador se debe a una serie de factores, y la gente no es que no paga las deudas porque no quiere. Lamentablemente, muchas personas vienen arrastrando consecuencias de los paros de octubre del 2019 y de junio del 2022, de la pandemia por COVID del año 2020, así como también de los reiterados estados de excepción, la situación de conflicto armado interno, el tema de las vacunas, la extorsión, y también, por supuesto, lo que significó el año pasado la crisis energética. Por lo tanto, hay una serie de factores que han influido justamente en el sobreendeudamiento y en la morosidad, pero también hay una situación pues que se deriva del desempleo y de la reducción de los ingresos de las personas. Entonces, yo estoy seguro que el gobierno nacional va a seguir trabajando en la línea de generar más y mejores empleos, generar mayor inversión, productividad, pero también es necesario solucionar aquellos problemas que ya se han generado, como por ejemplo el tema del sobreendeudamiento, y brindarle salidas a los deudores para poder volver a empezar. Lamentablemente, Paul, y esto lo digo siempre, en el Ecuador, según como está la normativa actual, un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si usted mata a una persona y le dan 25 años de cárcel, usted sale de la cárcel luego de los 25 años de haber cumplido la pena, va al SNAI y solicita un proceso de depuración o de limpieza de su récord policial, y se lo van a entregar al día siguiente totalmente limpio, y usted no ha hecho absolutamente nada. Pero usted comete el pecado, el error gravísimo de atrasarse en una deuda por 3 meses y queda marcado de por vida. Entonces, esta realidad hay que cambiarla. No puede ser posible que en el Ecuador un delincuente tenga más derechos que un deudor. Por lo tanto, hay que acudir hacia una reforma integral de la normativa ecuatoriana respecto al tema de nosotros los deudores. Gracias, abogado César Coronel, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Que tenga buenos días. Muchas gracias, Paul, por la oportunidad. Un abrazo para todos quienes nos escuchan a través de WQ, y recuerden que en Defensa de Deudores, estudio jurídico especializado en deudas, estamos siempre listos para ayudarlos. Nos pueden contactar al número 1-800-DEUDAS de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o si prefiere escribirnos al WhatsApp al 099-51-23-961. Repito, 099-51-23-961. Muchísimas gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo, y no se olviden seguirnos en las redes sociales, @Defensa de Deudores GC y @abogado César Coronel. Buen día, gracias, Paul. Buenos días, y de esta forma le ponemos punto final al informativo por el momento. Ya volvemos, tenemos más acá en WQ Radio.